con la función cuadrática. Habíamos trabajado, habíamos visto cómo era esa función, el gráfico, que era una parábola, bien, que podía tener las ramas hacia arriba, entonces tenía una concavidad positiva, o las ramas hacia abajo, como esta que está en colorado, y tenía una concavidad negativa. Tenía elementos especiales, como por ejemplo el vértice, que si la concavidad era negativa, su vértice iba a ser un punto máximo. Si la concavidad era positiva, su vértice iba a ser un punto mínimo. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. También van a tener un eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Es el eje que se traza de forma imaginaria y que tanto para un lado como para el otro queda como igual. Este es un concepto, la simetría, muy de lo que es, si vamos al arte o a la historia, muy del Renacimiento, ¿sí? Donde las cosas tenían que ser simétricas para que sean bellas, para que sean armónicas, si no, no era armónico y bello, ¿bien? Si no era simétrico. Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, tenemos aspectos o rasgos simétricos, si vamos al caso. No somos del todo simétricos. ¿Por qué? Si nos trazaran un eje, por ejemplo, podríamos tener que, tenemos de un lado nos quedaría un ojo y de otro lado nos queda el otro ojo, y más o menos tendríamos un aspecto simétrico. ¿Bien? Internamente no somos simétricos. ¿Por qué? Porque de un lado tenemos el corazón, por ejemplo, y de otro lado tenemos el hígado. ¿Sí? De un lado tenemos el vaso y el páncreas, y de otro lado tenemos el apéndice, ¿bien? Entonces, no somos del todo simétricos internamente los seres humanos, ¿sí? O los animales en general. Habíamos también comenzado a ver lo que era cómo graficar la función cuadrática, ¿bien? Acá están graficadas dándole valores, pero vamos a ir después en algún momento a trabajar con el graficador, ¿sí? Que sería el GeoGebra, que lo pueden ir instalando si quieren en el celular, como para después hacer gráficos de forma más rápida. Bien, todos los grafiquitos que van a ver ustedes están hechos con el GeoGebra, así que después les voy a enseñar a usar el GeoGebra, por si no lo saben usar. Igual, es básicamente descargar la aplicación GeoGebra y empezar, digamos, como a ir probando y poniendo valores y cosas así, como para que aparezcan los dibujos. Habíamos visto las raíces, cómo determinar las raíces. ¿Qué era la raíz de una función cuadrática? Era ver dónde la curva, bien, que me queda graficada o dibujada, corta o interseca al eje de las abscisas, ¿sí? Al eje de las X. Y siempre va a pasar, por lo general, que las funciones cuadráticas van a tener dos raíces. Una se va a obtener con el signo más y la otra con el signo menos. Acá tienen dos ejemplos de cómo determinar las raíces, ¿sí? De las funciones que están aquí arriba. Siempre vamos a trabajar, van a encontrar en el cuadernillo estos ejemplos. El primero, que es de una función con concavidad positiva, y el segundo, que es una función cuadrática con concavidad negativa. ¿Bien? Estos dos ejemplos están siempre desarrollados, y con estos dos ejemplos se buscan los elementos principales de lo que es la función cuadrática o de la parábola, que así se llama, digamos, el gráfico de la función cuadrática. Entonces tenemos las raíces, como bien comentamos, tanto para el ejemplo 1 como para el ejemplo 2, de cómo se irían calculando. Y ahora vamos a ver lo que es la determinación del vértice. ¿Cómo calcular el vértice en una parábola? ¿Qué tendríamos que hacer para saber las coordenadas de ese vértice? ¿Sí? Bueno, para saber las coordenadas del vértice, vamos a recurrir a una formulita, que es similar, muy similar a la que usamos para calcular las raíces. La única diferencia que va a ser el menos b sobre el 2 por a. Le vamos a quitar justamente el más menos la raíz. Quitándole el más menos la raíz, ¿sí? Vamos a poder encontrar cuál es el vértice de una parábola, ¿sí? Pero vamos a obtener solamente la coordenada del vértice en X, ¿bien? Todo punto que esté en el plano cartesiano tiene dos coordenadas, un valor para X y un valor
para I. Con esta pequeña formulita que dice menos B sobre 2 por A, vamos a determinar el vértice en X. Para encontrar el vértice en Y, vamos a, ese valor que obtengamos, lo vamos a reemplazar en la fórmula original. ¿Bien? Si ustedes se fijan ahora, para el ejemplo 1, ¿sí?, que nuestra función era f de x igual a x cuadrado más 3x más 2, para obtener el vértice en X, fíjense que acá dice las coordenadas del vértice en X es hacer lo siguiente. X del vértice es igual a menos 3, porque el valor de B vale 3, ¿bien? Y entonces va a ser menos 3, sobre 2 por A. A vale 1, entonces me queda 2 por 1. En definitiva, las coordenadas del vértice en X son menos 2 tercios. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Con el menos 2 tercios, lo vamos a reemplazar en la fórmula original. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, f de menos 3 medios, o y del vértice, fíjense que acá está como y del vértice, que es lo mismo que hacer f de menos 3 medios, reemplazamos las x por menos 3 medios, y hacemos los cálculos. Entonces queda menos 3 medios al cuadrado, va a quedar 9 cuartos positivo. Recuerden que todo número, ¿sí?, que sea negativo elevado a una potencia par, el resultado es positivo. Después queda 3 por menos 3 medios, lo cual queda que es 9 medios, negativo, va a quedar más 2. Al hacer el cálculo, me queda que y del vértice es menos 1 cuarto. Entonces, las coordenadas del vértice para esa parábola va a ser menos 3 medios de x menos 1 cuarto de y. ¿Sí? Si fuéramos a ver nosotros el gráfico que teníamos al comienzo, van a ver que para menos 3 medios, ¿sí?, menos 3 medios sería menos 1,5, o sea que entre el menos 1 y el menos 2 va a estar el vértice, ¿bien? Y después en y menos 1 cuarto, o sea, debajo del eje de las abscisas. Tenemos ahí, ese puntito es menos 3 medios para x, menos 1 cuarto para y. El otro ejemplo le va a quedar seguramente que es menos 1 y 4. Bien, debería quedarle de esa forma el otro ejemplo, ¿sí? Y efectivamente acá lo tienen, digamos, ya resuelto, y les dice que es menos 1, 4. Bien. Otro elemento fundamental es lo que comentábamos sobre el eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría es muy fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque el eje de simetría coincide, de alguna manera, ¿sí?, con lo que es la coordenada del vértice en X. O sea que para la primera, el eje de simetría va a estar en menos 3 medios. Y para la segunda, va a estar en menos 1. ¿Sí? Si nosotros vamos a la figura, ¿sí?, al gráfico, podría suceder que trazáramos, de alguna manera, ahí. Si yo trazo una línea, por ejemplo, ese sería el eje de simetría para esa función. Bien, fíjense que todos los puntos de la parábola que están acá, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿sí?, todos estos puntos, cada punto que está aquí tiene la misma distancia al eje que los que están del lado derecho al eje. Todos los puntos tienen la misma distancia. Por ejemplo, vamos a este que es más fácil de ver. El 2, ¿sí? La función corta al eje de las ordenadas en 2, ¿bien? El 2 del eje de simetría está a una distancia de 1,5, si vamos al caso, ¿bien? Entonces, el punto que tengo aquí, como opuesto, también está en 2, ¿sí? Para el menos 3, ¿bien? Para el menos 3, también coincide que da 2. Y de este 2 al eje de simetría también tengo 1,5. Vamos a ponerlo con otro color, por ejemplo. Esta distancia sería la misma que la que tenemos aquí.
Ahí, ¿bien? Esas dos distancias serían de 1,5. Justamente el eje de simetría, ¿qué hace? Dejar de un lado y del otro los mismos puntos, como si fuera el caso, ¿sí? Las distancias son las mismas. Para eso es el eje de simetría, ¿bien? Esa distancia es igual a esa de ahí, ¿sí? Eso como para que más o menos se den una idea de qué hace el eje de simetría. Entonces, vamos ahora a avanzar. Eso es el eje de simetría. Solamente les va a decir el lugar donde pasa. Y coincide con lo que es el vértice en X. Siempre les va a pasar así. Una vez que averiguan el vértice, inmediatamente también determinan lo que es el eje de simetría. Entonces, les va a quedar ahí después como actividad, ¿bien? Desarrollar la actividad número 3, encontrar el vértice y el eje de simetría de las funciones del ejercicio número 1, ¿bien? Eso como actividad. Y después tenemos dos conceptos que también son importantes. Lo que sería el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Una función cuadrática tiene la particularidad de tener dos movimientos, como quien dice, ¿sí? Dos intervalos fundamentales para este tipo de cosas. Al ser una especie de U, ¿bien? O de puente, si vamos al caso, tiene un lugar o un intervalo donde va a crecer y un intervalo donde va a decrecer, ¿bien? O viceversa, si viene decreciendo, después tiene que crecer sí o sí, ¿bien? Porque tiene un vértice y tiene ya sea un máximo o un mínimo, según cuál sea su concavidad. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si es creciente o es decreciente? La vamos siempre a mirar de izquierda a derecha. Vamos a ir al gráfico ese, y la vamos a mirar siempre de izquierda a derecha. Les voy a notar ahora acá una cosita. ¿Cómo es de izquierda a derecha? Siempre le vamos a dar este sentido, ¿bien? Ese es el sentido que le vamos a dar. Así como escribimos, eso es de izquierda a derecha. Y entonces, fíjense qué está pasando. Primero, está pasando, por ejemplo, para la función número 1, para la que está acá en color verde, primero tiene que bajar, ¿bien? Llega a un punto mínimo y después tiene que subir. Y también dijimos que esta función tenía un eje de simetría, ¿bien? Y un eje de simetría que iba más o menos acá. Entonces, en ese punto, el eje de simetría, sabíamos que para x era menos 3 medios, ¿sí? Entonces, antes de menos 3 medios, esta función está decreciendo. Y después, ¿sí? Después del menos 3 medios, esta función está creciendo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que esta función tiene lo siguiente. Un intervalo, vamos a poner así. Y para decir que es de crecimiento, le vamos a poner al lado una flechita hacia arriba. ¿Bien? Una flechita así, hacia arriba. Eso me va a indicar que es de crecimiento. Vamos a suponer que eso es una flechita hacia arriba, ¿bien? Me está quedando cada vez peor. La voy a borrar y la voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿bien? Con una flechita hacia arriba vamos a indicar intervalo de crecimiento. ¿Y dónde va este crecimiento? ¿De dónde hasta dónde crece? Bien, es desde el menos 3 medios hasta el más infinito. Ahí va a crecer. Desde menos 3 medios hasta el más infinito. Y cerramos con el paréntesis, ¿bien? Y después tenemos lo que sería el intervalo de decrecimiento, ¿bien? Y lo vamos a hacer con una flechita como hacia abajo. Y ese va de dónde hasta dónde. Y esta función estaba decreciendo, ¿bien? Desde el comienzo decrece. Entonces, ¿qué va a hacer? Desde el menos infinito, que va a decrecer, hasta el menos 3 medios. Vamos a suponer que eso dice 3 medios ahí, ¿bien? No se ve muy bien, pero sería menos
menos 3 medios. ¿Sí? Esa función tiene ese tipo o esa característica. Primero decrece y después crece. Y decrece desde el menos infinito hasta el menos 3 medios y crece desde el menos 3 medios al más infinito. Esa para la primera, ¿bien? Para la segunda, ¿bien? Va a tener su eje de simetría, lo va a tener el menos 1, comenzamos, ¿bien? Eso es lo que habíamos comentado antes, que el menos 1 tenía su eje de simetría, ¿bien? Los ejes de simetría se hacen por lo general con una línea punteada. Yo acá lo hice con una línea negra, ¿bien? Y es toda entera. No importa. Esto es como para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando y dónde estaría el eje de simetría. Esta función hace lo siguiente. Primero va a crecer, ¿bien? Primero va a crecer y después va a decrecer. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo que armar el intervalo de crecimiento, tengo que decir dónde esta función crece, dónde está creciendo. Y esto es al revés que el anterior. Va a crecer desde el menos infinito, ¿bien? Porque viene desde acá abajo, pero me tengo que fijar siempre en X. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento los miro siempre teniendo en cuenta el eje de las X. Antes del menos 1, la función está creciendo. Entonces, desde menos infinito a menos 1, la función crece. ¿Y dónde decrece? Desde menos 1 a más infinito. Ese sería el intervalo de crecimiento y de decrecimiento para esa función. ¿Bien? Igual ahora vamos a ver cómo está ahí en el cuadernillo, en esa parte. Vamos ahí. Acá igual está indicado cómo lo vamos a indicar, el intervalo de crecimiento con la y y la flechita hacia arriba, intervalo de crecimiento con la y la flechita hacia abajo. Habíamos comentado que el vértice para la primera era menos 3 medios, bien, lo mismo que el eje de simetría, y entonces era creciente ¿de dónde? De menos 3 medios a más infinito, y decreciente de menos infinito a menos 3 medios. Y la otra iba a ser creciente desde menos infinito a menos 1 y decreciente de menos 1 a más infinito. ¿Bien? Así que después les va a quedar como esa actividad número 4, determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y el otro intervalo, digamos, que es fundamental poder conocer, es lo que denominamos como conjunto de positividad y negatividad en una parábola. ¿Bien? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo voy a pensar o cómo pienso cuál es el conjunto de positividad y cuál es de negatividad? Bien. En lo anterior, ¿sí? Para el intervalo de crecimiento y decrecimiento, miraba el eje de simetría. ¿Bien? Ahora, para el conjunto de positividad y negatividad, tengo que observar dónde están las raíces. ¿Bien? La clave de esto es darme cuenta dónde están las raíces. Entonces, vamos a ir ahora al dibujito, así les indico bien cómo es la cosa. Para visualizarlo mejor. Acá tenemos los dibujitos. Entonces, para el primer caso, ¿dónde están las raíces? Las raíces están aquí. Vamos a marcarlas. Una está en menos 2 y la otra está en menos 1. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Antes del menos 2, ¿sí? Antes del menos 2, voy a hacer otra línea más, y la voy a hacer en color, por ejemplo, azul, y va a ser coincidente con el eje de las abscisas, con el eje de las X. Ahí es donde voy a hacer la línea. ¿Bien? Perfecto. Bueno, antes de menos 2, ¿sí? Vamos a mirar esto. Antes de menos 2, la función está por encima del eje de las abscisas, ¿sí? Está por encima del eje de las X. Entonces, si está por encima, va a ser una función o una rama o una parte positiva, ¿bien? Porque está encima, está arriba de los valores de y positivos, ¿bien? Después,
Entre el menos 2 y el menos 1, la función está debajo del eje, ¿bien? Está debajo del eje de las x. Entonces, ahí en esa parte la vamos a indicar, o vamos a decir que es negativa. Y después del menos 1, ¿sí? Después del menos 1, ¿qué pasa? La función pasa hacia arriba, está encima del eje de las x, y ahí es positiva. ¿Bien? Ahí es positiva la función. Entonces, cuando alguien me pida conjunto de positividad, ¿qué voy a anotar? ¿O qué tendré que anotar? Y tendré que anotar que esta función es positiva desde el menos infinito, por ejemplo, desde el menos infinito hasta el menos 2, y también como tengo otro intervalo más, voy a poner unión, ¿sí?, desde el menos 1 al más infinito. Bien, para este lado tendré el más infinito. ¿Y dónde es negativa? ¿Cuál es su conjunto de negatividad? Su conjunto de negatividad va a estar desde el menos 2 al menos 1. En ese pedacito chiquito, ¿bien? La función va a ser negativa, desde menos 2 a menos 1. ¿Bien? Si miro la otra función, la de abajo, ¿bien? Si miro la otra función, la de abajo, vamos a marcar lo que es el eje de las abscisas, lo vamos a marcar bien, lo marco acá en color azul, por ejemplo, y vamos a marcar las raíces. ¿Dónde tenemos las raíces? Las raíces para esta función aparecen en, ahí, menos 3, y la otra aparece en 1, ¿bien? Ahí tengo las raíces de esa función, en menos 3 y en 1. Entonces, vamos a ver dónde es negativa y dónde es positiva. Vamos a observar ese detalle. La función que queda, todo el tramo que queda por encima del eje de las x, ¿bien? Es el tramo que va desde el menos 3 al 1. Entonces, en este pedacito la función es positiva, ¿bien? Porque está por encima del eje de las x. ¿Dónde está por debajo? ¿En qué parte? Está por debajo desde el menos infinito, ¿bien? Desde el menos infinito hasta el menos 3, y también hay otro pedazo ahora que es negativo, que es desde el 1 hasta el más infinito, ¿bien? En este pedazo la función va a ser negativa, ¿bien? Es al revés que la de arriba. ¿Por qué es al revés? Porque esta tiene una concavidad negativa y esta tiene una concavidad positiva, ¿bien? Por eso son al revés. Son como complementarias. Lo que en una es positiva, en la otra va a ser negativa, ¿bien? Independientemente de dónde estén las raíces, ¿sí? Pero fíjense que quedan más o menos como cambiados, ¿sí? Acá en este caso, en el primero, el conjunto de positividad tenía 2 pedacitos, y ahora el que tiene 2 pedacitos es el conjunto de negatividad para la otra, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Siempre les va a pasar esto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar algo bastante curioso, ¿bien? Que ahora vamos a ir a ello. Vamos a borrar el dibujo, así puedo avanzar. Vamos a ir a esa parte. Igual, ahora vamos a pasar por ahí y vamos a ver que así he quedado lo que era el conjunto de positividad y negatividad para estas funciones. ¿Bien? Lo que puede suceder es lo siguiente. Si la función corta al eje de las x, ¿bien? Lo corta en 2 partes, en 2 raíces, vamos a tener un conjunto de positividad de esta forma, ¿sí? Que está en 2 intervalos, y uno de negatividad que me queda uno solo. Ahora, ¿qué pasa si la función tiene lo que se llama una raíz doble? Bien, si la función tiene lo que se llama una raíz doble, bien, como es en este caso, como el caso 2, ¿qué va a suceder? El conjunto de positividad, bien, va a ser uno solo, pero me queda también igual partido. ¿Por qué me queda partido? Porque justamente en ese valor de la raíz, la función vale 0, ¿sí? Y como vale 0,
Bien, 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, decimos que el conjunto de positividad va a ser de ¿dónde? Desde el menos infinito hasta el lugar de la raíz, unión, ¿sí?, de donde tengo la raíz al más infinito, como queda acá. Pero el conjunto de negatividad es un conjunto vacío. Bien, vamos a indicar que es un conjunto vacío, ¿por qué? Porque la función no tiene valores negativos, ¿sí? Los valores de i no tengo manera de que me queden negativos, ¿bien? Y el otro caso, bien, el caso 3, no vamos a ver muchos de estos, ¿sí? Pero es cuando la función no corta al eje de las x y tiene una concavidad positiva, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Para este caso, el conjunto de positividad van a ser todos los números reales, ¿bien? Pero como no corta, ¿sí?, como no corta el eje de las x, su conjunto de negatividad va a ser conjunto vacío, igual que en el caso anterior, ¿bien? ¿Qué puede pasar? Acá tengo con concavidad positiva, ¿bien? Puede pasar que tengamos una concavidad negativa, ¿bien? Como es en este caso. Y acá, por ejemplo, no me dicen, no me completaron lo que es el conjunto de positividad y negatividad en ningún caso, ¿sí? No lo completaron. Quedó como para que más o menos nos demos cuenta nosotros cómo lo completaríamos. Y entonces, en el primer caso, ¿sí?, en el primer caso, si tenemos que poner conjunto de positividad y negatividad, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, para el de positividad, ¿dónde es positiva? Y es positiva desde x1 a x2. Entonces, tendría que decir que mi intervalo va desde x1 hasta x2. Ese sería mi intervalo, ¿bien?, de positividad. Ahora, el de negatividad me va a quedar partido, ¿bien? Uno que va a ir desde menos infinito, ¿bien? Lo voy a poner así, menos in, porque no tengo en el teclado el infinito, ¿sí? Pero en este caso vamos a poner así, como es que es de menos infinito hasta, ¿a qué valor? Hasta x1. Y ahí tendría como que cerrarlo. Pero tengo otro pedazo más, así que voy a decir que unión, ¿qué otro pedazo? El que va de x2 hasta ¿dónde? Hasta el más infinito. ¿Bien? Ahí tendría nuestro conjunto de negatividad. El de positividad va de x1 a x2, porque está por encima del eje de las x, y el de negatividad va de menos infinito a x1 y unión de x2 a más infinito. Para el caso siguiente, bien, el caso siguiente, acá la función tiene una sola raíz, ¿sí? Sería una raíz doble, porque está como que rebotando sobre el eje de las x, ¿bien? Entonces, ¿tendría conjunto de positividad? No, no tendría conjunto de positividad, porque la función no atraviesa el eje, ¿bien? Es como que llega al eje y dice, no, ya bajo, ¿bien? No llega como a cortarlo, no llega como a meterse dentro de la parte positiva, ¿bien? Entonces, acá va a ser conjunto vacío. ¿Bien? Vamos a tener conjunto vacío en la parte del conjunto de positividad. Y en la de negatividad, ¿bien? En la de negatividad, vamos a tener así. Vamos a decir, bueno, es negativa de dónde hasta dónde. Y es negativa desde el menos infinito, ¿bien? Del menos infinito hasta x1, x2. Hasta x1, x2. Que corresponde, que el valor es el mismo. Unión, bien, unión, ese valor de x1, x2, vamos a poner una comita entre medio, hasta el más infinito, bien. Entonces vamos a ir hasta más infinito. Eso sería el conjunto de negatividad para esta función, en ese caso. Y el caso siguiente, fíjense que la función está completamente debajo, ¿sí?, del eje de las x. Acá ustedes tendrían que, por ejemplo, bueno, a este
le faltó que le pusieran la X ahí, ¿bien? Del eje de las X. ¿Qué va a pasar acá? En este caso la función está por debajo, está toda debajo. Entonces, ¿tendrá conjunto de positividad? No, no va a tener conjunto de positividad, así que va a ser conjunto vacío. Vamos a decir conjunto vacío. ¿Tendrá conjunto de negatividad? Sí, tiene. Y son todos los reales. O sea, para cualquier valor de X, la función siempre es negativa. Siempre queda debajo del eje. Entonces, decimos que son todos los reales. ¿Bien? Así que, esto sería lo que había que completar, que no está completo en el cuadernillo, que era para que lo completaran ustedes. ¿Bien? Y ahora vamos a avanzar un poquito más. Acá está, digamos, resuelto el ejemplo 1 y el ejemplo 2, como nosotros lo hicimos. Tienen otras funciones, ¿bien? Con las raíces. Acá les dice dónde están las raíces. En x1 era menos 1 y x2 era menos 2. Para la primera, entonces dice, bueno, su conjunto de positividad va de dónde hasta dónde. Y acá después tienen el otro ejemplo con sus raíces respectivas y dónde es positiva y dónde es negativa. Bien, y les va a quedar como actividad número 5 después determinar los intervalos de positividad y negatividad. ¿Sí? Hasta acá vamos a tener hoy. ¿Sí? Después vamos a avanzar en lo que es el dominio y lo que es la imagen de la función, que es algo muy sencillo, son conceptos bastante sencillos, pero por ahora vamos a manejarnos con estos conceptos. ¿Sí? Conjunto de positividad y negatividad, es lo que vimos recién. Después, intervalo de crecimiento y de decrecimiento, que es lo que tenemos más acá arriba. El eje de simetría y el vértice de una parábola. ¿Bien? Son los cuatro elementos que hoy vamos a trabajar. Vértice de una parábola, el eje de simetría, intervalo de crecimiento y conjunto de positividad y negatividad. ¿Bien? Así que hasta aquí vamos a ver el día de hoy.